En la ciudad de Horizon, una familia descansa durante la noche cuando repentinamente son asediados por un grupo apache liderado por Pion Senai. El joven Russell Gans anticipa el desastre que se avecina y logra tomar un caballo y huir para alertar a soldados americanos en un campamento cercano, llamado Campamento Gallant, al mismo tiempo que los apaches destrozan y queman por completo la ciudad, llevándose la vida de muchas personas y dejando viuda a Frances Kittredge. Horizon es una ciudad peculiar, ya que el año 1859, mientras unos topógrafos delimitaban las diversas zonas de la nueva ciudad a construir, fueron emboscados por un grupo de apaches que se resistían al asentamiento de los ingleses. Sin embargo, esta clase de asedios nos demostrarán que el odio es una espada de doble filo. La que clavas en tus enemigos es también la que corta tu propia alma. Tiempo después al asedio de los apaches, un sujeto llamado Desmarais busca la ciudad gracias a un mapa, pero no encuentra nada. Debido a esto, Desmarais será el fundador de Horizon, ciudad clave que desencadenará una serie de enfrentamientos sangrientos. De regreso en el presente, el teniente Gepard llega del campamento Gallant junto a sus hombres para ayudar a los supervivientes de Horizon, pero solo encuentran una ciudad destruida. Entre todos ayudan a enterrar a los muertos, a salvar a los que sobrevivieron y a indagar sobre quiénes causaron el ataque. Luego de esto, Gepard y sus hombres retornan al campamento Gallant y Frances y su hija, llamada Elizabeth, se unen a ellos. Por su parte, Russell y un superviviente llamado Elias son convencidos para trabajar junto a Tracker, el cual es un cazador de cabelleras de indígenas americanos. Los actos que cometerán nos revelarán lo oscuro y salvaje de la naturaleza humana. En una conversación entre Gepard y su oficial al mando, Houghton, se revela que el gobierno de Estados Unidos da recompensas por presentar cabelleras de nativos americanos, promoviendo de esta forma su exterminio progresivo. Gepard se opone a este comportamiento e indica que habrán consecuencias graves. Este respeta la vida de los nativos, cree en la libertad y en el no intervencionismo. Sin embargo, Houghton piensa diferente e indica que debe actuar de esta forma para que pase lo que lleva sucediendo desde tiempos inmemoriales. Es decir, que el exterminio de los nativos debido a la colonización se consolide. La escasez de recursos y búsqueda de oportunidades produjo un movimiento masivo de países colonizadores a otras tierras. Sin embargo, se evidencia que la naturaleza humana busca someter a culturas diferentes a la propia y en muchos casos exterminarla. Si bien cada país colonizador tuvo su propia manera de hacer las cosas, en el caso de la colonización de Norteamérica se dio un genocidio importante con una pérdida irreparable de culturas para la humanidad. Sin embargo, tal vez la naturaleza opera de esta forma. El más fuerte se impone y se aprovecha del más débil. Tal como el personaje Houghton indica, el tiempo se encarga de sellar el destino de un país colonizado, como ha sucedido desde tiempos inmemoriales. A lo largo de los días y debido a la convivencia constante, Frances olvida de a poco a su difunto marido y descubre más de Gepard, quien le parece atractivo. De esta forma, ambos comenzarán un romance. Por su parte, los nativos tienen una reunión donde Pion Senai discute con un anciano sabio de su tribu, llamado Tuayese. Tocan el tema de la invasión a sus tierras por parte de los colonos. Pion Senai piensa que estos los eliminarán y los expulsarán de sus propias tierras, causando caos y destrucción. Sin embargo, Tuayese se opone a estas ideas y cree que colonos y nativos pueden coexistir. Esto decepciona a Pion Senai y su grupo, en el cual se encuentra uno de los hijos de Tuayese. Por ello abandonan a la tribu para ir a enfrentarse por su cuenta a los colonos ingleses, todo esto con intención de proteger a los suyos. La familia es uno de los temas principales que esta película toca. La motivación, tanto de nativos como de colonos, es la de proteger a los suyos. Unos quieren proteger su territorio, otros dominarlo por completo, ambos pensando en los suyos y en el futuro que estos tendrán. En otro lugar y línea narrativa, en Montana, una mujer intrépida llamada Lucy dispara sin compasión a James Sykes y huye hacia el sur, a Wyoming, junto a su pequeño bebé llamado Sam. La esposa del difunto, molesta por lo sucedido, le ordena a sus dos hijos llamados Caleb y Junior que vayan a capturarla. Sin embargo, no saben que la justicia del ojo por ojo puede dejar ciegos a todos. Lucy, para ocultar su identidad, se cambia el nombre a Ellen Harvey y se casa rápidamente con un empresario llamado Walter Childs. El dúo comparte casa con Mary Gold, una prostituta. Esta un día ve llegar a la ciudad a un sujeto que le parece atractivo. Este se llama Hayes Ellison y es comerciante de caballos. Los intentos de Mary Gold para seducirlo son en vano, ya que Hayes la ignora. Sin embargo, su modo de ser le parece agradable y le cae bien. Por ello la protegerá más adelante. Lucy y Walter deben marcharse a una de las tierras de este, ya que hay compradores interesados. Cuando están en el lugar, sorpresivamente son abordados por los hermanos Caleb y Junior Sykes, los cuales les tendieron una trampa. Estos los tratan con mucha violencia y sin quererlo terminan asesinando a Walter.
Luego de esto retienen a Lucy contra su voluntad y Junior envía a Caleb a buscar al hijo de Lucy a la ciudad. En dirección a la casa, Caleb se encuentra con Hayes, que por coincidencia va a la casa de Lucy, posiblemente a buscar a Marigold. En el camino, Caleb empieza a hacer comentarios desagradables a Hayes, siendo muy pesado y menospreciándolo. Hayes se da cuenta que Caleb es un matón y quiere llegar a casa de Lucy. Por ello, con intención de proteger a Marigold y al niño Sam, elimina a Caleb a tiros. De este modo, Hayes, Marigold y Sam huyen de la ciudad para instalarse en el campo. Sin embargo, la traicionera de Marigold consigue un amante. Este la convence para que se vaya con él y abandone a Hayes y a Sam, ya que no quiere ser una madre sustituta. Esa noche Marigold seduce a Hayes para que tengan relaciones y a la mañana siguiente desaparece, dejando solo una carta donde indica que dejó a Sam con una familia china. En otro lugar, y como tercera línea narrativa de la película, una caravana de varias personas liderada por un sujeto llamado Matthew Van Weyden se dirige hacia Horizon. Entre el grupo se encuentra una pareja británica pretenciosa. El nombre de la mujer es Juliet y el del varón Hugh. Este está acompañado de la extensa familia del difunto marido de Frances. Durante su viaje son observados por un par de guerreros Pawnee, una tribu indígena. Debido a esto se ven obligados a detenerse y prepararse para la batalla. Sin embargo, nada sucede. Y debido a que los alcanza la noche, descansan en el sitio. Mientras Juliet toma un baño desnuda, se da cuenta que hay dos hombres espiándola. Por ello, Van Weyden les advierte a los sujetos que se alejen y los dejen en paz. Sin embargo, estos con actitud burlona no toman en serio las advertencias. En otro lugar, mientras Elias y Russell se encuentran en un comercio, un indígena ingresa a este. Tracker, tratando de probar al muchacho, le da un arma y lo incita a disparar al indígena, pero Russell no tiene el valor de hacerlo. Luego de esto se revela que el grupo no puede localizar la ubicación del grupo de Pyon-Senai y deciden salir al campo a patrullar y confrontar a cualquier nativo que encuentren. Se enteran de que hay un pueblo apache cerca y esperan a que éste se encuentre indefenso para atacar y masacrar a las mujeres, niños y ancianos de la tribu. Todo esto mientras Russell observa aterrorizado. Para su fortuna, el grupo se marcha antes de que los hombres de la tribu regresen. Sin embargo, este hecho tan cruel tendrá muchas consecuencias a lo largo de todo el país.